Vamos a hablar ahora de un joven venezolano, de Marco Coello, quien, recordemos, pues fue detenido durante las protestas antigubernamentales en febrero del año 2014 en Caracas. Este estudiante denunció haber sufrido torturas y malos tratos en prisión cuando lo detuvieron. Coello dice incluso que lo apuntaron con una pistola en la cabeza. Querían obligarlo a firmar una declaración que decía que era culpable y que había actuado por orden de Leopoldo López. Bueno, su salud tuvo un quebranto en aquel entonces. En julio del 2014, un examen médico determinó que sufría de estrés postraumático que le permitió que se le otorgara una medida cautelar de presentación cada 7 días durante la duración del juicio. Sin embargo, Ruth, Marco salió de Venezuela antes de que la justicia le dictara sentencia. Justificó su decisión al argumentar que en la nación no hay Estado de Derecho y que la condena que va a recibir era injusta porque, según él, el proceso estaba lleno de irregularidades. El joven solicitó asilo político en los Estados Unidos y hace pocas horas fue detenido en Miami cuando asistía a una cita con autoridades migratorias. Así es, el 12 de febrero en Venezuela se celebraba el Día de la Juventud. Ese mismo día del año 2014, irónicamente, se le acabó la juventud a Marco Coello. Él asistió a esta marcha para manifestarse a favor de un grupo de estudiantes que estaban detenidos en los estados de Táchira y de Mérida. El resto pues ya lo hemos contado aquí en la mañana de NTN 24. Vamos a saludar a esta hora al padre de este estudiante venezolano, Armando Coello. Buen día, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, señor Coello. Buen día, gracias por la oportunidad que me brindan y para explicar el caso inaudito que la verdad que no comprendo en este momento. Pero sí, para comprenderlo todo, señor Coello, ¿qué fue lo que pasó exactamente con su hijo cuando, sabemos, fue a una cita para conocer el estatus de la solicitud de asilo político? Él asistió a la cita formal que le hizo el Departamento de Inmigración, la Oficina de Inmigración de Miami, para que hiciera su entrevista de asilo, el cual él aplicó, cuya solicitud aplicó apenas llegó a Miami el 3 de septiembre de 2015, una o 2 semanas después, una semana después que teníamos todos los documentos listos, él aplicó su solicitud de asilo. Y de hecho, todo está bien documentado, todo está bien estructurado, y hoy nos citaron vía telefónica, vía su abogado. Asistimos a la oficina a las 8:25. Fue llamado para que ingresara junto con su abogado y apenas ingresó, los oficiales procedieron sin explicación alguna a detenerlo. Ahora, señor... Trasladar a Cron en la parte 11 y para llevarlo a un juez. Señor Armando, ¿ha podido hablar con los funcionarios? ¿Qué le dicen? ¿Por qué está detenido? ¿Qué le explican al abogado? Bueno, yo voy a ponerle el abogado de Marco, uno de sus abogados, que es Richard Rivas, y que lo tengo a mi lado. La doctora Blandón está haciendo su diligencia correspondiente al caso también por su lado. Aquí le voy a poner a Richard Rivas, que es quien estaba en el momento que lo detiene, porque a mí no me dejaron entrar allí. Señor Richard Vivas, abogado del joven Marco Coello, quien fue detenido esta mañana en Estados Unidos al acudir a una cita con autoridades migratorias. Señor Vivas, muchísimas gracias por atendernos. La primera pregunta es, ¿qué le explicaron? ¿Por qué se dio esta detención? No hubo explicación, simplemente el oficial de inmigración nos dijo que no se podía practicar la entrevista, que a Marco Coello lo iban a trasladar a Cron para pasarlo a la disposición de un juez de inmigración. Acto seguido, los oficiales de inmigración, el ICE, procedieron a explicar que era porque él se había quedado más tiempo del que le habían dado en el aeropuerto para quedarse, o sea, la visa de visitante, ¿no? Pero obviamente las personas que vienen a pedir asilo vienen muchas veces en esa condición, y ellos están protegidos, pues, precisamente porque están aplicando para el asilo. Y el caso de él es un caso, prácticamente, es un caso notorio, público, caso de Leopoldo López, y es la persona que quería. Entonces, es un caso que en realidad es el caso emblemático
es el caso donde se comprueba delitos de lesa humanidad contra el gobierno de Venezuela, contra el gobierno de Maduro. Entonces, nosotros no sabemos en realidad, pero no sabemos en realidad cuáles son las razones, pero la razón que nos dieron los oficiales era porque él se había quedado algo absurdo, porque él solicitó asilo en la primera semana que estuvo acá. Entonces, lo estamos esperando por ellos a que nos den la entrevista, aceleran la entrevista a través de los canales ordinarios para tales fines, como congresistas que abogaron por él, y resulta que en la entrevista que está ahora, abogado, por el mismo Congreso, sí. ¿Ustedes qué temen ahorita con esta aprehensión que se ha dado con este joven? Supuestamente él salió del país, precisamente logró salir de Venezuela, alegando que no existía un Estado de Derecho en su condición. Claro, él había sido apresado antes de conocerse una sentencia. ¿Qué es lo que temen ustedes ahora que ha sido aprendido este joven en Estados Unidos? Perdón, disculpe la pregunta. ¿Qué es lo que ustedes temen ahora que ha sido aprendido en Estados Unidos este joven? Bueno, en realidad lo que va a ocurrir es que va a estar enfrente de un juez y el juez tendrá que decidir. Probablemente el juez se dé cuenta de que esto ha sido un error o no sabemos qué otras influencias pueden haber detrás de todo esto, porque obviamente él constituye una amenaza para el gobierno de Maduro, para el gobierno de Venezuela, por cuanto él es una de las pruebas de delitos de lesa humanidad, porque es una persona que ha sido torturada. Y hay evidencias forenses que han determinado que él fue torturado, fue golpeado, le rociaron con gasolina el cuerpo, lo amenazaron con prenderlo en llamas, le pusieron una pistola en la cabeza, tiene cargas eléctricas en el cuerpo. Todo eso está documentado forensemente. Entonces, obviamente, estas personas que están gobernando en este momento, el régimen de Maduro, los dictadores, no tienen otra opción que buscar la manera de apagar esas voces que el día de mañana van a ser la soga en el cuello de ellos. Entonces, ahora, abogado Vivas, ¿usted ha podido hablar con Marco? ¿Cómo se siente? Porque entendemos una persona... Estamos en el proceso estamos en un proceso en este momento, nos quisiera comentar, pero yo estuve con él hasta hace unos minutos y él, bueno, obviamente él va a triunfar, porque aquí sí existe Estado de Derecho y separación de los poderes, independientemente de lo que pueda hacer la administración. Aquí existe un sistema judicial que es independiente y es fiel a las leyes. He entendido que había recibido incluso, había tenido contactos con algunos legisladores estadounidenses que lo estaban ayudando con este proceso. ¿Han podido ustedes hablar con estas autoridades? Estamos en el proceso. Ya hemos hecho contactos con diferentes organismos nacionales, con diferentes oficinas de senadores, representantes del Congreso y organismos no gubernamentales e internacionales también que están al tanto de la situación, y esto va a ser, y se les dijo a la oficina de inmigración, a los oficiales, que esto era un error, que ellos están cometiendo un error, un atropello adicional. No solo atropellaron a Marco Cuello en Venezuela, pero también se está siendo atropellado en los Estados Unidos por agentes de inmigración. Y esto obviamente no se va a quedar así, esto va a salir a la luz pública, y no sabemos qué tipo de relación puede existir entre lo que está pasando en este momento y lo que hay entre Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. Eso es todo lo que yo puedo decir en este momento. Abogado Vivas, le agradecemos sus palabras aquí para el programa La Mañana de NTN 24. Al señor Coello, también padre de Marco Cuello, le agradecemos habernos aceptado esta llamada.